Buenos días amigos, mi nombre es Cadiz Falnacín y hoy vengo a explicarles un ejercicio de equilibrio en tres dimensiones, de equilibrio de partículas en tres dimensiones. Entonces nos dan la siguiente: si la cubeta y su contenido tienen un peso total de 20 libras, determine las fuerzas presentes en los cables de soporte de D a A, de D a B y de D a C. Entonces el sistema nos está mostrando tres cuerdas, 1, 2 y 3, que están atadas a un nodo D, sería este, sosteniendo un balde, que es este. El ejercicio nos pide calcular la fuerza presente en los cables de D a A, de D a B y de D a C. Al observar el diagrama de la figura X, podemos deducir que en el nodo D llegan los cables de Y. Entonces deberíamos colocar ahí que el sistema de coordenadas, pero como el sistema de coordenadas está al lado opuesto, entonces debo decir que la deducción de las fuerzas presentes en cada cable es a partir de ese sistema coordenado que ya nos dieron. Para ello conseguimos que el vector que va sobre el cable, entonces como sabemos que son cables, ¿cierto? Entonces sabemos que las fuerzas siempre van en dirección de ellas. Entonces el cable DC hay una fuerza que la vamos a llamar FC, al cable DA hay una fuerza que la vamos a llamar FA y al cable DB hay una fuerza que la vamos a llamar FB. Y las fuerzas en el cable D, como es el peso de la cubeta, entonces sería 20 libras. Entonces las fuerzas del cable es la misma fuerza que hace para sostener la cubeta. Entonces tenemos, como la cubeta pesa 20 libras, entonces esto quiere decir que el cable D está haciendo una fuerza hacia abajo. El cable está haciendo una fuerza hacia abajo igual al peso de la cubeta, o sea que es una fuerza igual a 20 libras hacia abajo. Entonces, para poder hallar la fuerza de cada cable, debemos tener en cuenta que el sistema tiene que estar en equilibrio, lo cual quiere decir entonces que la sumatoria de todas las fuerzas sería, o sea, si la sumatoria de las fuerzas en X nos debe dar 0, y la sumatoria de las fuerzas en Y nos debe dar 0, y la sumatoria de las fuerzas en Z nos debe dar 0. Entonces, cuando trabajamos en un sistema de tres dimensiones, esto debe estar en equilibrio. Se debe cumplir siempre que la sumatoria de X esté en 0, la sumatoria de Y esté en 0 y la sumatoria de Z esté en 0. Para cuando el objeto es considerado una partícula, en este caso el balde, que en este ejercicio la partícula es el balde y su contenido lo consideramos pues una partícula. Entonces, para poder hacer esa suma, cada vector la debemos expresar en forma vertical. El vector, por ejemplo, el vector FA, ¿cierto? El vector FC y el vector FB y el vector W. Entonces procedemos e iniciamos. Entonces vamos a iniciar con el vector. Vamos a iniciar con el vector FC. Vectores FC. Que entonces nos diría, para poder expresar este vector en forma vectorial cartesiano, debemos hacer las coordenadas de llegadas en C. Entonces las coordenadas en C, estamos aquí en esta parte, las coordenadas en C, que son 0, 2,5 y 3. Entonces sería en X igual a 0, porque el punto C está en la pared. Puedes ver, como el punto C está en la pared del plano YZ,
no se mueven o no se muestran X, ¿cierto? Entonces ya pasaríamos a tu vida. Ahora continuamos con las coordenadas en D, que son 1.5, 1.5 y 0. Hay que tener en cuenta que como este punto D está en el piso, quiere decir que las coordenadas en Z son 0. O sea, en D, las coordenadas en Z son igual a 0. En X son 1.5 y en Y es 1.5. Entonces, como ya tenemos las coordenadas del punto C y del punto D, ya podemos establecer un vector que va de D hasta C y decimos que el vector que va de D a C es igual a las coordenadas de llegada con las coordenadas de salida. Entonces sería DC, ya porque es un vector, es igual a llegada menos salida. De llegada y salida. Es igual. El vector DC es igual a llegada y salida. Entonces, DC sería igual a 0 menos 1,5 y más 2,5 menos 1,5 J. Esto que sería X, esto que sería Y, J, ¿verdad? Y aquí positivo, más 3 menos 0K, que esto sería Z. Entonces continuamos. Repito, el vector de C es igual a llegada y salida. Entonces vamos, el vector de C, las coordenadas serían en X serían 0 menos 1.5, en Y es 2.5 menos 1.5 y en Z es 3 menos 0. Entonces cuando hacemos la resta obtenemos que el vector entonces tenemos que el vector va de C hasta C. Entonces el vector de C sería igual a menos 1.5 y más J más 3K, ¿cierto? Entonces continuamos. Ya tenemos el vector que va de D hasta llegar a C especificado en coordenadas J, y J y K. Pero el vector que necesitamos es el vector FC. Este es el vector que estamos necesitando, que él lleva la misma dirección que el vector que va de D a C. Como llevan la misma dirección, entonces sacamos la dirección del vector de C y la dirección del vector, y lo cual la dirección del vector de C la da el vector unitario. Entonces sería el vector unitario de D a C. Entonces sería igual al vector de DC sobre el vector unitario de DC, sobre el vector DC. Entonces sería el vector DC sería igual. Entonces metemos las coordenadas que teníamos o el resultado que nos dio estas tres en la raíz, que nos daría el menos 1,5 al cuadrado más el 0 que nos dio J al cuadrado más los 3 que nos dio K al cuadrado, lo cual nos daría que DC sería igual
O sea, el vector de DC sería igual a 3.5. Entonces hacemos el vector unitario de DAC sería igual a 1,5 y sobre 3.5 más 1 J sobre 3.5 más 3K sobre 3.5, lo que nos daría entonces el vector unitario de DC sería igual a menos 0,428 y más 0,285 J más 0,857 K. Entonces, el vector unitario que va de D a C lo necesitamos para expresar el vector FC. Como el vector unitario de C por la magnitud del vector FC, entonces quedaría entonces el vector unitario que va de D hasta C lo necesitamos para expresar el vector FC. Como el vector unitario de C por la magnitud del vector FC, entonces lo expresaríamos de la siguiente manera. FC, que es el vector FC, sería igual al vector unitario de DC por TC. Entonces lo expresaríamos, el vector FC sería igual al vector unitario DC y TC. Entonces, al expresar así el vector FC, que me da la dirección por la magnitud del vector, puedo obtener el vector FC. Entonces, el vector FC nos quedaría en componentes rectangulares, que sería el vector FC sería igual a 0,428 FC y más 0,285 TC J más 0,857 TCK. Entonces, y así expresamos el vector FC en esta forma vectorial. Entonces, hacemos esto con el fin de hacer la suma de las fuerzas en el nodo C. Entonces, esto que acabamos de hacer con el vector DC lo hacemos con el vector DA y con el vector DB. Entonces continuamos con la fuerza, con la FA, exactamente en el mismo procedimiento. Entonces mantenemos el vector que va de DA a. Para eso las coordenadas A. Entonces vamos con el vector de A, las cuales sus coordenadas son 4.5, 0 y 3. Una vez que tenemos los puntos, hacemos de los puntos de llegada y salida. Entonces seríamos como A llegada y la salida. Entonces nos vamos a poner las coordenadas para hacer la sumatoria del vector de A, que sería 4.5, 1.5 para I, más 0 menos 1.5 para J. Entonces lo mismo, el peso W tiene una dirección fija que es paralela al eje Z, pero él va hacia abajo, como ya había explicado antes, que Z es negativo. Como es el único vector que conocemos, entonces lo expresamos así: el vector W, que sería igual a menos 20 libras en K. Entonces ya tenemos los vectores expresados en forma vectorial cartesiana. Entonces ahora lo que vamos a hacer
es la sumatoria de las fuerzas. Lo que haríamos entonces para hacerla la sumatoria de las fuerzas en X, entonces cojo dentro de cada fuerza los componentes en X, que tengo que igualarlos a 0. Entonces agarro todos los componentes en X, que son menos 0,428 FC más 0,666 FA, que lo igualo a 0, y lo hallamos en la ecuación 1. Entonces esto lo llamamos que sería la ecuación 1. Bueno, entonces la sumatoria de las fuerzas en Y lo igualamos igualmente a 0. Cogemos dentro de cada fuerza los componentes en Y, que serían 0. En J, perdón, los componentes que vamos a agarrar son en J. Me había equivocado de término. 0,285 FC menos 0,333 FA menos FB, que en este caso es igual, nos da igual a 0 toda la sumatoria. Entonces esta sería la ecuación 2. Entonces las sumatorias de Fz igual a 0. Entonces cogemos dentro de cada fuerza los componentes en K, que nos darían 0,857 FC más 0,666 FA menos 20 libras, que es la fuerza, que es el peso de W, igual a 0. Esta sería nuestra ecuación número 3. Entonces obtenemos el sistema de ecuaciones 3×3. Entonces debemos tener solamente debemos tener un máximo de 3 incógnitas, que entonces sería 0,428 FC más 0,666 FA, ¿cierto? Sería 0. Entonces esta sería nuestra primera incógnita. Entonces sería 0,28 FC más 0,333 FA más FB, que es igual, todo esto es igual a 0, sería nuestra segunda incógnita. Y la tercera incógnita sería 0,857 en FC más 0,666 FA menos las 20 libras. Entonces aquí tendríamos las incógnitas de FA, FB y FC. Entonces si analizamos, podemos observar que en la ecuación 1 y la ecuación 3 tenemos las mismas incógnitas FA y FC. Entonces, por lo tanto, la ecuación 1 y la ecuación 3 forman un sistema 2×2. Entre estas dos ecuaciones, la 1 y la 3, se forma un sistema 2×2, que siempre pasa. Entonces solucionamos ese sistema 2×2 y encontramos FA y FC usando usando la ecuación, o sea, FC número 2, y reemplazamos FA y FC y calculamos FB. Entonces vamos a usar un sistema 2×2 por eliminación. ¿Cierto? Entonces, en la ecuación 1, el mismo elemento de FC es el 2, es el 3. Pero para eliminarlo se necesita para eliminarlo necesitamos tener signo contrario. Entonces multiplicamos la ecuación 1 por menos 1. O sea, esta ecuación, toda esta ecuación, la multiplicamos por menos 1, ¿cierto?
y luego sumamos con la ecuación 3. ¿No? Entonces vamos a hacer eso, menos 0,428 FC menos 0,666 FA lo igualamos a 0. Entonces colocamos la ecuación 3 ahora, que sería 0,857 FC más 0,666 FA, que nos daría un igual de 20 libras. Y aquí eliminamos, nos daría como resultado 1,285 FC igual a 20 libras. FC igual a 20 libras sobre 1,285 nos daría como resultado 15,56 libras FC. Ahora reemplazamos en la ecuación 2, lo cual nos daría, usamos el 0,857 de la ecuación 2 por el resultado que nos dio aquí, que es 15,56 libras Bueno, entonces ya acá que tenemos pues las sumatorias del vector de A, entonces quedaría dA que es igual a dA, el vector de A sobre dA, y quedaría entonces el vector de A que es igual a la raíz de 3.0, que es J, lo que nos daría el 1.5, que acá es negativo, acá quedaría positivo, que sería J, y el 3, que sería K3, que eso nos daría que el vector de A quedaría 4.5. Entonces el vector unitario de dA quedaría 3.0 sobre 4.5 en I menos 1.5 sobre 4.5 en J más 3 sobre 4.5 en K, lo que nos daría como resultado entonces el vector unitario de dA sería igual en I 0.666 menos en J, que sería 0,3333, y en K, que nos daría 0,666. Entonces el vector FA sería igual al vector unitario de dA por FA. Entonces quedaría el vector FA quedaría 0,666 FA en I menos 0,333 FA en J más 0,666 FA en K. Entonces, y así expresamos el vector FA en forma vectorial. Entonces, ahora hacemos lo mismo con el vector FB. Pero para expresar el vector FB de forma vertical cartesiano no hay necesidad de hacer, o sea, aquí llegada y salida no se hace, ¿cierto? Porque es que él está paralelo al eje, pero va apuntando hacia las y negativas. Entonces expresamos el vector FB como la magnitud que es desconocida. Entonces sería el vector FB, que sería igual a menos FB en J en I, por la dirección menos I, porque el vector FB en la gráfica está apuntando en la dirección negativa en la dirección negativa de los X. Aquí vuelvo y repito ya mostrando la figura.
Entonces, ¿por qué quedaría negativo? Porque es que el vector FB aquí en la gráfica está apuntando en la dirección negativa de los X, ¿cierto? Bueno, entonces lo mismo sería el peso de W, porque es que él tiene una dirección fija que es paralela en el eje Z, pero va hacia el negativo, que estamos aquí. El peso del W, como va hacia abajo, es negativo. Entonces, como el único vector que conocemos, lo expresamos de la siguiente manera, que sería W igual a menos 20 libras en K. Entonces ya tenemos los vectores y expresados en forma vectorial cartesiana. Entonces lo mismo, el peso W tiene una dirección fija que es paralela al eje Z, pero él va hacia abajo, como ya había explicado antes, que Z es negativo. Como es el único vector que conocemos, entonces lo expresamos así: el vector W, que sería igual a menos 20 libras en K. Entonces ya tenemos los vectores expresados en forma vectorial cartesiana. Entonces ahora lo que vamos a hacer es la sumatoria de las fuerzas. Lo que haríamos entonces para hacerla, la sumatoria de las fuerzas en X, entonces cojo dentro de cada fuerza los componentes en X, que tengo que igualarlos a 0. Entonces agarro todos los componentes en X, que son menos 0,428 FC más 0,666 FA, que lo igualo a 0, y lo hallamos en la ecuación 1. Entonces esto lo llamamos, que sería la ecuación 1. Bueno, entonces la sumatoria de las fuerzas en Y lo igualamos igualmente a 0. Cogemos dentro de cada fuerza los componentes en Y, que serían 0. En J, perdón, los componentes que vamos a agarrar son en J. Me había equivocado de término. 0,285 FC menos 0,333 FA menos FB, que en este caso es igual, nos da igual a 0 toda la sumatoria. Entonces esta sería la ecuación 2. Entonces las sumatorias de FZ igual a 0. Entonces cogemos dentro de cada fuerza los componentes en K, que nos darían 0,857 FC más 0,666 FA menos 20 libras, que es la fuerza, que es el peso de W, igual a 0. Esta sería nuestra ecuación número 3. Entonces obtenemos el sistema de ecuaciones 3×3. Entonces debemos tener solamente debemos tener un máximo de 3 incógnitas, que entonces sería 0,428 FC más 0,666 FA, ¿cierto? Sería 0. Entonces esta sería nuestra primera incógnita. Entonces sería 0,28 FC más 0,333 FA más FB, que es igual, todo esto es igual a 0, sería nuestra segunda incógnita. Y la tercera incógnita sería 0,857 en FC más 0,666 FA menos las 20 libras. Entonces aquí tendríamos las incógnitas de FA, FB y FC.
Entonces, si analizamos, podemos observar que en la ecuación 1 y la ecuación 3 tenemos las mismas incógnitas FA y FC. Entonces, por lo tanto, la ecuación 1 y la ecuación 3 forman un sistema 2×2. Entre estas dos ecuaciones, la 1 y la 3, se forma un sistema 2×2 que siempre pasa. Entonces, solucionamos ese sistema 2×2 y encontramos FA y FC usando usando la ecuación, o sea, FC número 2, y reemplazamos FA y FC y calculamos FB. Entonces, vamos a usar un sistema 2×2 por eliminación. ¿Cierto? Entonces, en la ecuación 1, el mismo elemento de FC es el 2, es el 3. Pero para eliminarlo se necesita para eliminarlo necesitamos tener signo contrario. Entonces multiplicamos la ecuación 1 por menos 1. O sea, esta ecuación, toda esta ecuación, la multiplicamos por menos 1, ¿cierto? Y luego sumamos con la ecuación 3. Entonces vamos a hacer eso. Menos 0,428 FC menos 0,666 FA lo igualamos a 0. Entonces colocamos la ecuación 3 ahora, que sería 0,857 FC más 0,666 FA, que nos daría un igual de 20 libras. Y aquí eliminamos, nos daría como resultado 1,285 FC igual a 20 libras. FC igual a 20 libras sobre 1,285 nos daría como resultado 15,56 libras FC. Ahora reemplazamos en la ecuación 2, lo cual nos daría, usamos el 0,857 de la ecuación 2 por el resultado que nos dio aquí, que es 15,56 libras. Bueno, amigos, continuamos. Entonces estamos reemplazando la ecuación 2. Entonces aquí vamos, iniciamos con el 0,87 de la ecuación 2 y el resultado que nos había dado, la eliminación 2×2 que hicimos de la ecuación 1 y la ecuación 3, que es 15,56 libras, ¿cierto? Bueno, le sumamos ahora lo que habíamos eliminado acá, que es el 0,666 FA, que nos da igual a 20 libras. Entonces, FA igual a 10 libras, que reemplazamos en la ecuación 2. Nos quedaría 0,285 los 15,56 libras más los 0,666, quedaría como n libras. FB, que sería igual a 0. Y entonces el resultado de FB sería 1,10 libras. Y ahí resolvimos nuestras incógnitas.